Qué bueno nuestro Dios. Diga conmigo, el agua de vida. Hablaba el domingo pasado de esa sed de Dios y yo decía en el libro de Deuteronomio que cuando Dios le dio a poseer la tierra, dice, vas a entrar, a habitar la tierra que preparé para ti, y le está diciendo a ellos, no vas a vivir como vivías antes dependías de las fuentes de Egipto, del río Nilo. Luego en el desierto por 40 años te surtí de maná y te llevé a los manantiales, a los oasis que yo abría o estaban en el desierto y los guiaba. Y decía que cuando entraras a la tierra a tomar posesión de ella, ibas a recibir el agua, ¿de dónde? Del cielo, ¿recuerda? Y Él iba a dar las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Ahí donde estamos en este tiempo, la iglesia del último tiempo, esa lluvia tardía. Pero que estaban ligadas a la obediencia a la palabra, a amar y a servir al Dios. Y dice, si lo haces tal y como te escribió Moisés, como yo te dice, todo te va a ir bien. Dile a que está a tu lado, hazle caso a Dios. Y todo te va a ir. ¿Cómo te va a ir? Bien, te va a ir bien si le haces caso a Dios. Si haces caso a la palabra de Dios, te va a ir bien. Y decía el Señor, no te faltará aceite, no te faltará el vino que representa la unción, la alegría, no te faltará el grano, es decir, vas a vivir como hijo de Dios. Qué bueno. Hablaba John Marte de los pozos de Abraham. Abraham, el padre de la fe, él abrió pozos en la tierra. Allí esos pozos, yo decía, es donde Dios preparó esos manantiales en el interior de la tierra que recogen el agua del cielo. Y dice que Abraham abría pozos que daba y germinaba para toda su tierra, para sus ganados, pozos que heredaron sus hijos, que aunque el enemigo quiso cegarlo, su hijo Isaac volvió a abrirlo, y aún ahí Jacob, y es cuando Jesús va a aquel pozo de Jacob que había en Samaria, y se encuentra ¿con quién? Con la mujer samaritana, y le dice, ay, el que bebe de este pozo físico, es verdad que abrió Abraham, que abrieron Isaac, que abrió Jacob, tendrá sed, pero el que bebe del agua que yo le doy, ¿qué sucederá? De su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Cuánto quieren esas aguas en su interior? Diga, yo quiero esa agua en mi interior, de río de agua viva. Por eso dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Qué bueno el mover del Espíritu Santo, porque aquella mujer, Jesús le dice a aquella mujer, al final de que le está hablando, le habla del mover de Dios. A ella es la que le dice, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y Él lo sigue buscando el día de hoy, cuando está delante de aquel pozo de Samaria, con aquella mujer, que todos sabemos la condición, pero cómo esa mujer conoce a Jesús. Hoy le voy a hablar del agua y unos acontecimientos que relata la palabra de Dios, que sucede con los reyes de Israel. Y el primero que me llamó la atención es cómo se relata en Crónicas, cómo el deseo que tenía el rey David por saciar su sed. Pero él no quería saciar su sed con cualquier agua. Él estaba pensando en el agua del manantial de Belén. Él allí había nacido en Belén. Sabemos que en Belén, ¿quién nació también? ¿Quién nació en Belén? Nació Jesús, pronto celebramos la Navidad. Y tenemos que reflexionar en qué es lo que está saciando nuestra sed. Nuestra sed espiritual, tus deseos, tus sueños, ¿dónde son saciados? ¿Dónde eres refrescado? Porque mucha gente para saciar su sed hace tantas cosas y por eso hablamos a veces de religión. Se vuelve como un espíritu de religión intentando saciar esa sed que tenemos de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 11, versos 16 a 19 dicen lo siguiente. David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. David sintió un gran deseo. ¿Qué sintió? Un gran deseo. Y dijo, ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Qué tenía David? ¿Sí? Sigue diciendo, entonces los tres se abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David. Pero David no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor. Y le dijo, lejos esté de mí que haga tal cosa delante de mi Dios. ¿Beberé la sangre de estos hombres que fueron con riesgo de sus vidas? Porque con riesgo de sus vidas la trajeron. Por eso no quiso beberla, y estas cosas hicieron los tres valientes. Y el capítulo 11 de Crónica hablan de los valientes
de David, los 30 valientes. Y entre los 30 valientes, dice que habían 3 valientes. Yo te voy a preguntar hoy, ¿cuántos valientes hay aquí? Por aquí hay uno, aquí hay una valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? Se van sumando valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Sí, valientes hay aquí. Bueno, hay valientes. Gracias, Jesús. Acabamos de cantar en la ofrenda, ¿verdad? Soy soldado de Cristo. Qué casualidad. David estaba con su ejército. Y este hombre hace un comentario. Dice, tengo un gran deseo. Se acordaba del agua que él sacaba para sus ovejas cuando Dios lo llamó de allí, lo sacó de los rebaños, cuando él alimentaba de aquel agua, de aquel pozo que estaba a la entrada de Belén, sacaba el agua para sus rebaños, y como él seguramente llevaba agua para su hogar, para su casa, en aquel tiempo no habían cañerías como hay hoy que traen el agua a nuestras vidas, a nuestras viviendas. Entonces la gente se acercaba a los pozos a beber agua, y él está allí y sabe que Belén está siendo ocupada por los filisteos, por los enemigos de Dios, y de pronto él está seguramente donde está él, está bebiendo un agua que no era tan fresca o tan pura o como él pensaba o lo que él se acordaba del agua de Belén. La semana pasada me tocó, estaba en Punta Brava en casa de mi mamá y no llevé agua y digo, tenía una sed, digo, voy a beber agua del chorro. Uy, ¿cómo sabe el agua del chorro del puerto? ¿Cuánto has bebido agua del chorro? Hace tiempo no bebía agua del chorro ya. Ah, y antes sí sabía bien. Usted sabe que el agua tiene sabor, ¿verdad? Sobre todo cuando usted está acostumbrado a agua desmineralizada, de osmosis como nosotros, y tomas agua por ahí, enseguida notas el sabor, y yo me bebí un vaso del agua del chorro, digo, hasta se me va a quedar pegada a los dientes. Pero tenía sed, entonces me bebí otro vaso, digo, ay, el agua más con ganas. Me bebí 4 vasos de agua del chorro. Yo decía, espero que no me entre diarrea. Es tratada, pero no sabe. Entonces imagino que David estaba bebiendo un agua que no estaba acostumbrado y le dice, ay, ¿quién me diera a beber agua del pozo que está en Belén? Ese gran deseo. ¿Sabe? Y todos escucharon ese deseo del rey. Tenemos que estar atentos a los deseos del Espíritu Santo para tu vida. En cada momento. Lo que Dios quiere hacer. Tenemos que aprender a discernir y estar pilas con lo que Dios está haciendo en un momento de su vida. Porque David tuvo sed en ese momento. Quizá más tarde no iba a tener sed. No van a pasar 3 semanas y a llegar uno y me dice, ¿traes agua del pozo de Belén? ¿Sé qué estás hablando? Sí, porque hace 3 semanas. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? A veces los momentos y las oportunidades y lo que Dios quiere hacer en tu vida pasa y no te das cuenta. Por eso tenemos que entender, tener esa intimidad con el Espíritu Santo para saber lo que el Espíritu desea hacer en cada momento en tu vida, en tu hogar o a tu alrededor, ahí donde tú te estás moviendo. Tenemos que estar preparados y discernir y aprender a estar pendientes, a estar concentrados a la expectativa de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios quiere que te está llevando a tu vida. Y la otra pregunta que hago hoy, o la pregunta que hago es, ¿qué haces tú cuando escuchas o sabes o entiendes acerca de un deseo de nuestro Jesús, de nuestro Rey? ¿Qué estás dispuesto a hacer cuando tú entiendes que Jesús te está diciendo que hagas algo o que dejes de hacer algo? O lo que está deseando, tratando de hacer el Espíritu Santo en este momento de tu vida, o quizás tú en medio de la alabanza o en medio de la oración, o estás escuchando algo y viene algo a tu corazón y sabes que es el deseo del Espíritu Santo, pero quizás tú por vergüenza o por el qué dirán o porque no lo haces. Eso estamos viendo en este pasaje. No dejes que las rutinas, que la pesadez, quizá que el qué dirán, o quizá el tú pensar, no, otra vez lo mismo, con este deseo, esta preocupación, o esta emoción, o estos pensamientos, que nada interfiera el escuchar los deseos de nuestro Rey, los deseos del Espíritu Santo. David dice que tenía un gran ejército, y ahí en ese capítulo, como digo, está hablando de los 30 valientes, pero de esos 3 valientes, de esos 30 valientes, habían 3 valientes. Vuelvo y repito, ¿cuántos valientes hay aquí? Amén. A la segunda hora, a ver. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Ay, santo. ¿Cuántos escuchan los deseos del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren escuchar el deseo del Espíritu Santo? ¿Qué produce en nosotros? Entender aquello que quiere hacer Dios, aquello que le agrada a Jesús. Estos 3 dice que se jugaron su vida por cumplir los deseos del Rey. Y era un hombre. Era David. Todos escucharon, pero solamente 3 hicieron suyos los deseos del rey. ¿Qué es lo que desea el rey?
agua fresca del pozo de Belén. ¿Qué voy a hacer yo cuando escucho el deseo del Espíritu Santo? Quizá, ¿sabes qué es el deseo de Dios? Que visites a alguien que está enfermo, que compartas algo en un momento dado, o que simplemente dejes ciertas actitudes en tu vida, o maneras, o formas en que tú haces las cosas y sabes que el Señor te está diciendo, eso no me agrada. Me agradaría que en esta condición, me agradaría que en este momento de tu vida, donde quizás aquel te está criticando, tú lo bendigas con una compra. Eso me agradaría, y tú lo recibes y dices, eso no es de Dios seguro. ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo en nuestra vida? Vuelvo y le digo, estos fueron valientes, como fue valiente Pedro y Juan, en compartir de Jesús en tiempos de persecución, en tiempos difíciles. Ellos se podían haber acomodado. Yo imagino a Pedro, que tenía sus responsabilidades familiares, sociales, laborales. Pedro tenía a sus hijos, Pedro tenía a su suegra, tenía que atender a su esposa, tenía las barcas, tenía tanta cosa. Seguramente terminaba cansado, pero Pedro quiso mojarse porque conocía el deseo de Jesús. Y el deseo de Jesús estaba por encima de sus propios deseos. Seguro que muchas veces deseó llegar y tumbarse en el sillón, pero él conocía lo que Jesús le había dicho. Él tenía ese deseo grabado a fuego en su corazón y conocía del Espíritu Santo. 3 valientes se abrieron paso en medio del ejército enemigo para cumplir un deseo del rey. Porque los valientes, amada iglesia, los valientes siempre están pendientes de los deseos del Espíritu Santo. ¿Qué quieres que haga Espíritu Santo en esta situación? ¿Cómo voy a afrontar, Espíritu Santo, este problema? ¿Qué tengo que hacer con esto que estoy viviendo? Espíritu Santo en cada momento desea hacer algo en su vida personal y en su vida para aquellos que le rodean. Y estos 3 creo que no se pensaron mucho las cosas. A veces si te piensas mucho las cosas, dicen por ahí, no las haces. Yo tenía una amiga que siempre decía, cada vez que decían cualquier cosa, dice, Damián, tengo que hacer mis pros y mis contras. Y sacaba una lista grande. Decía pro, que no sé cuánto, no sé qué, que no sé cuánto, no sé qué, contra, que a lo mejor se van a enfadar, que si me dan no sé cuánto, no sé cuánto. Entonces hacía la lista, decía, tengo más pros que contras, pero este contra vale por 2 pros, y este pro vale por... Y yo le decía, ¿tienes un problema con tu madre? Vete y habla con tu madre. ¿Qué pros ni qué contra? No, porque si hablo con mi madre, a lo mejor mi padre después se enfada. Arregla tu problema, afronta tu problema, vete y haz lo que tienes que hacer, que te dice el Espíritu Santo que tienes que hacer. Ellos entendieron perfectamente, porque a veces creo que nosotros como creyentes nos trabamos con tantas cosas cuando tenemos un manual que nos instruye, que nos dirige, que nos dice rápidamente las cosas que tenemos que hacer. Tenemos problemas con un hermano en la iglesia, tenemos problemas con esto, con lo otro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vete y habla y ponte a cuentas y habla, y si no lo entiendes, llama a otro y pónganse los 3 de acuerdo y miren a ver, porque quizás tú eres el cabezón y no es el otro, y hablen las cosas. Y a mí siempre a veces dice, no, yo a ver si el Espíritu Santo hace algo. El Espíritu Santo no va a sacar el agua del pozo. El Espíritu Santo nos enseña lo que Él desea hacer, lo que Él le agrada que sucediera. Y nos deja en nuestras manos el buen hacer o el no hacer. Ahí estaban. David como hombre está entendiendo todo esto. Esta gente estaba pendiente de los deseos del rey. Y entiende cuando llegan con el agua del pozo, David entiende el compromiso, el valor, la disposición que estos 3 hombres tuvieron. Y sabe que él no merece tal honor. Él cuando dice, porque él no ordenó a nadie que fuera a buscar agua al pozo, ni se imaginó que alguien de su ejército podría ir a semejante hazaña de traer agua del pozo de Belén cuando estaba la guarnición de los filisteos y todavía no se habían enfrentado en batalla. Pero ellos, algo les ardió en su corazón y se dijeron, yo creo que habían 3, estaba ahí Sergio, estaba Ricky, estaba Damián, estaban los 3 y decía, a Jesús le apetece el agua del pozo. Vamos esta noche, vamos ahí. Seguramente había uno por ahí que saltó y dice, eso es imposible, esos son muchos filisteos, ustedes no van a hacer nada, eso es una misión suicida segura. Pero nosotros decíamos, no, pues si morimos, morimos. Pero vamos a morir cumpliendo los deseos de nuestro rey. Y el otro dice, si Él me lo hubiese ordenado, yo también hubiese ido, pero Él no nos ordenó. ¿O no? Porque siempre hay alguno que habla así. ¿O no? ¿Usted está entendiendo lo que el Espíritu Santo trata de hacer con nuestras vidas?
¿Cuáles son los deseos del Espíritu para tu vida? En cada situación. Los tres no pensaron tanto. Y David entendió el valor de aquella agua cuando aparecen con ella en el campamento de David. Dicen, Señor, nuestro rey, hemos traído el agua fresca del pozo de Belén. Y él diría, ¿cómo hicieron eso? Si está rodeado de filisteos, si es la guarnición filistea. Bueno, nosotros, usted tenía un deseo, mi rey. Y nosotros morimos por llevar a cabo sus deseos. Tremendo, ¿verdad? ¿A qué estás dispuesto para llevar a cabo en tu vida los deseos del Espíritu Santo? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Yo estoy seguro que fue un milagro de Dios que esos tres no murieran en aquel intento, que volvieran a volver con su rey. El valor de aquella agua, David lo estaba entendiendo. Porque, ¿sabe? Dios interviene cuando tú das los pasos de fe para agradar al Espíritu Santo. Pero si no los das, el Señor no va a intervenir, porque el Señor se moja con nosotros cuando nosotros nos mojamos. Recuérdelo siempre, el Señor se moja si tú te mojas. Daniel estaba en el pozo con los tres amigos de Daniel, estaban allí los tres amigos, Sadrán, Mesach y Abednego, y estaban allí, dice, antes muertos que deshonrar a nuestro rey, a nuestro Dios. ¿Y qué pasó? ¿A dónde los tiraron? Al pozo de fuego. Y ellos decían, si tenemos que morir, que muramos. Pero si Dios quiere librarnos de tu mano, de Él nos librará. ¿Y qué sucedió? Se cogió un mosqueo el emperador y dice, ¿cómo que lo harían, hermano? Calienten el pozo. No lo lanzó él, menos mal que no lo lanzó él, se hubiese quemado. Porque dice que los que los tiraban estaban tan calientes que murieron por tocar al ungido del Señor. Y dice, cuando lleva un tiempo adentro, dice, ¿no fueron tres los que estaban dentro? Y hay una cuarta figura que estoy viendo en ellos, que se paseaba con ellos. El Señor se moja cuando tú te mojas. Gracias. El Señor se moja cuando tú te mojas. Cuando tú respondes a los deseos de Dios, Él va a estar contigo. Él va a obrar lo sobrenatural, lo milagroso. A veces queremos que obre lo sobrenatural si nosotros nos damos los pasos necesarios. Esta gente regresó en victoria. Y David entiende que no es digno de esta agua que traían ellos. Por eso dice que la ofrece como sacrificio a Dios. Porque él diría a David que solamente Dios es digno de ese ofrecimiento. De algún modo vemos ahí derramada la sangre de Jesús por nosotros. Él entiende todo esto, él también era profeta y él está viendo mucho más allá. Que por cumplir la voluntad del rey, de David, estos hombres arriesgaron su vida. Y él entiende cuando traen el agua y dice, no, es que ustedes tendrían que estar muertos. ¿Cómo se atrevieron a hacer eso? Dice, no soy digno de beber esta agua. David es un adorador, usted lo sabe, ¿verdad? Y en ese acto de estos hombres, él ve un acto de adoración y por eso coge el agua que recibe, hace el altar y derrama el agua sobre el altar como sacrificio a Dios. ¿Cuáles son nuestros sacrificios a Dios? Por eso es que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Que nuestra vida sean continuos actos de adoración. Un adorador. Jesús cumplió con el deseo del Padre. Por eso digo que siglos después está profetizándose cómo Jesús entra y sale de Belén. Y está todo ahí, el amasijo en la palabra de Dios revelada. Cómo Él sí derrama su vida para que tú y yo hoy estemos aquí. Tenemos esas puertas abiertas para con nuestro Dios. Para poder conocer los deseos de nuestro Dios. Él nos da el valor, la valentía para escuchar los deseos de Dios. Somos adoradores en espíritu y en verdad cuando hacemos los deseos de Dios en nuestra vida. En los actos de la vida diaria. Cuando estamos dispuestos a perder cualquier cosa, cualquier relación, cualquier posición, cualquier estatus que hayas conseguido, aún perder tu propia vida, si es para cumplir los deseos de tu Señor. ¿Lo crees? ¿Estaremos dispuestos a qué? Por los deseos de nuestro Dios. Esa es la gran pregunta que tiene que reflexionar nuestra vida. Porque queremos ver la gloria de Dios, queremos ver el despertar. La cosa es, ¿estás dispuesto? Incluso a perder tu vida por los deseos de Dios. Ya no perder tu comodidad, que ya nos cuesta perder nuestra comodidad, ¿no? Porque tenemos derecho, ¿o no? Estos tres también tenían derecho a la vida.
¿O no? Nadie les ordenó que fueran, pero ellos estaban viendo más allá. Y por eso dice que entre los 30 estaban los 3 valientes, los que dieron un paso más, los que entendían, los que estuvieron dispuestos, los que dispusieron aún su propia vida para honrar al Rey. Por encima de todas las cosas, ¿qué deseas, Espíritu Santo? ¿Qué es lo que te agrada, Espíritu Santo? Ahí voy a luchar por eso que a ti te agrada, Espíritu de Dios. Y entendieron esa verdad, cumplir los deseos de su Señor. Por eso dice que David se rodeó de ellos, los puso a la mesa junto a ellos como defensores de su propia persona. Porque Dios nos pone en esa posición que tú has llamado a ser. En otras palabras, tú dispones tu posición en el reino, en la manera que vives tu vida, en la manera que te entregas, en la manera que te rindes, en la manera que le buscas, en la manera que los propios deseos de nuestro Rey y del Espíritu Santo están sobre nuestros propios deseos. Y eso te acerca más al Rey, eso te acerca más a su presencia, eso te acerca más porque Él sabe que tú estás dispuesto aún a dar cualquier cosa, tu propia vida, si es necesario, por el bien de la obra. Lo que pasa es que cuando hablamos de nuestra propia vida, nos queda lejos eso. Entonces te voy a hablar de la comodidad de un buen sillón, que es lo que te apetece cuando llegas por la tarde a tu casa. ¿O no? Porque eso de la vida, vamos a dejarlo a un lado. Porque sí, yo doy la vida por ti, y das la hora del sillón que Dios te llama a hacer algo, o quizás sabes el deseo de Dios para tu vida, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. ¿Estás dispuesto a ser valiente para hacer un acto de adoración? ¿Por qué estos dejaron de dormir esa noche? Para ir a buscar el agua al pozo. Caminaron kilómetros, se enfrentaron a los filisteos, llegaron al pozo. Yo me imagino uno peleando y el otro tirando el cubo del agua para coger el agua. Llénala bien, que no le falte. Llena otra cantimplora, llena otro saco de agua. O unas que usaban ellos, las cantimploras esas de oveja. Llena otra, que saciemos al Rey. Vámonos ya, tranquilo, vamos a llenar otra. Si morimos, morimos. Pero vamos a llevar el agua que el Rey desea. ¿Estaremos dispuestos? Porque eso es avivamiento. Avivamiento no son emociones. Avivamiento son acciones. Eso dice el cartel que tenemos ahí, que lleva ahí puesto, no sé si 10 años. El avivamiento no es emoción, está ahí a la entrada. Conmoción, es conmoción dentro de nuestro interior. Hacer lo que en mi vida le agrada a Dios. Que no sea ni siquiera ya una orden. David, vuelvo y le digo, no les ordenó que trajeran el agua. Pero el siervo, dijo Jesús, hace lo que agrada a su Señor. Qué importante este. Y creo que así es el creyente del último tiempo, es el creyente que se moja. El creyente que no espera que le ordenen. Que le digan, tienes que leer la Biblia, 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 cómete la Biblia, cómete la Biblia. ¿Qué hay que hacer? Comerse la Biblia. ¿Qué hay que hacer? Comerse la Biblia. ¿Qué hay que hacer? Hay que orar, porque hay que orar, porque dice la Biblia que hay que orar. Tenemos que orar. ¿Qué tenemos que hacer, Ricky? Orar, porque hay que orar, porque lo dice la palabra de Dios y hay que recibir. Sí, Señor, a la orden, vamos a orar. Sí, Señor, a la orden. No. Ese es el viejo creyente. El creyente de otro tiempo. El creyente hoy está pendiente de los deseos del Señor. No de las órdenes del Señor, de los deseos de Jesús, de los deseos del Espíritu Santo. Es valiente porque solo piensa en agradar al Señor y en complacer al Espíritu Santo en su vida. Cueste lo que le cueste. ¿Qué cosa? Cueste lo que le cueste. Dile que está a tu lado, cueste lo que te cueste. Agrada el deseo de Jesús en tu vida. Y eso es avivamiento, eso es despertar. Jesús no viene con una varita mágica dando, venga, avivado Riquitín, avivada Cristina Tín, avivado Sergio Tín. No, eso no funciona así. Sergio tiene un deseo por Dios. Cristina tiene un deseo por Dios y comienza a beber de esas aguas y comienza a Dios a decirle, me agrada esto en tu vida. Y dice, pues si te agrada eso, por ello voy. Y me gustaría y me agrada. Y comienzas a conocer los deseos del Espíritu Santo. Y entonces comienzas a caminar en pro de lo que Él te va diciendo. En pro de lo que la palabra te va revelando a tu corazón y sigues adelante. Y eso es despertar, te vas apasionando de Él. Y la cosa es que cuanto más vas haciendo sin querer, porque ellos no esperaban que ahora sí, ahora vamos nosotros los tres guapos, fuertes, los más fuertes de todos y nos van a reconocer en público y nos van a dar una medalla. Y arriba decir, ellos no pensaban nada de eso. Ellos solo pensaban, el rey quiere el agua de Belén, vamos a tomar el agua de Belén. Pero hay muchos enemigos, me da lo mismo.
Pero ahora el problema, me da lo mismo. Pero no pensaban regresar así como, mira qué guapo soy yo, el rey. No, 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 no. Ellos llegaron y Señor, aquí está el agua, aquí está lo que usted desea. Y es Él el que lo sienta a la mesa. Es el rey que dice, entre los 30 valientes, estos 3 valientes. No esperaban flores, solo esperaban agradar al rey. No esperes lo que muchas veces te venden. Espera agradar al Señor en todas las cosas. Sé humilde para seguir adelante. Eso es lo que nos habla el Espíritu de Dios. Hay también una palabra que tiene que ver con el agua del rey Ezequías, que fue una de las cosas que más me impresionó allá en Israel. Entrar en ese túnel, que como decía, entré en vaqueros y me mojé hasta aquí. Nos avisaron. Agua que después de 2800 años que se acabó aquel túnel, todavía circula por allí. Agua que alimenta Jerusalén, uno de los grandes reyes de Israel, el rey Ezequías, que volvió el pueblo a Dios después de que el pueblo había hecho tantas atrocidades. Él fue un buscador de Dios, él comenzó reformas, él encuentra la ley y él comienza a buscar de Dios. Por eso muchas veces recuerdo yo a Ezequías como nuestro tiempo de gente que vuelve a conectar con Dios. Y quisiera leer el 2 de Reyes 20:20, que dice lo siguiente: los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y como hizo el estanque y el acueducto y trajo agua a la ciudad. ¿No están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? De eso habla. Ezequías tuvo que vivir, pienso yo, una época como la nuestra, rodeada de incertidumbre, donde contra el pueblo de Dios se levantaban muchos enemigos, grandes imperios. Hoy en día son corrientes de pensamiento, modas, principios, valores mundanos que atentan contra los valores bíblicos, tiempos de conflictos sociales, familiares, políticos, todo lo que estamos viviendo hoy. Se estaba viviendo en tiempos de Ezequías. Se levantaron los asirios, dice que era un pueblo guerrero, y comenzaron a conquistar todo el norte, el sur de Turquía, empezaron a arrasar ciudades y avanzaban hacia Jerusalén. Y Ezequías, que es un hombre de Dios, prevé el sitio o el asedio sobre Jerusalén. Jerusalén tiene unas murallas altas. Él dice, no van a poder tumbar nuestras murallas, pero sí pueden acampar alrededor, que es lo que se hacía en esos tiempos. Asediaban una ciudad, a veces podía estar hasta 2 años o incluso más, y el ejército acampaba alrededor y no entraba ni salía nada a la ciudad. Hasta que se morían de hambre, no tenían que tirar una sola flecha. La gente se moría de hambre o se rendía. Y Ezequías, previendo todo esto, él sabe que si el enemigo se queda con el agua, tienen que entregarse. Los enemigos saben que lo primero que hacían cuando asediaban una ciudad era cortar los suministros de agua. Jerusalén, cuando estuvimos allí, tiene es como en lo alto, tiene 2 torrentes, dos ríos que la circulan fuera de las murallas, y ahí donde alimentaba la ciudad. Y lo primero que hacía el enemigo era o tapar los cursos de los ríos o envenenar las aguas. Echaban sal y echaban otras cosas y envenenaban las aguas para que se quedaran sin agua. Entonces Ezequías se prepara. Dile que está a tu lado, prepárate. Prepárate. Ezequías quiere salvar las fuentes de agua. Sabe que los 2 ríos están perdidos, porque es lo primero que hace el enemigo, cortar el curso de los ríos. Y a Jerusalén le queda solamente un manantial de agua que, te digo, tantos siglos, todavía está dando agua allá en Jerusalén. Y sale como digamos, de la parte baja de la montaña donde está levantada Jerusalén. Lo llaman el manantial de Gihón, ahí donde muchas veces se ungía con esas aguas a los reyes, el agua que sale de ese manantial. Y un manantial es algo que brota del suelo, pero estaba fuera de la ciudad. Ellos saben que están perdidos si el enemigo toma esa agua. Y Ezequías se pone a pensar. Dice, ¿cómo podemos hacer para defender nuestra agua? Dile que está a tu lado, no pongas en peligro el agua de Dios. No pongas en peligro el agua de Dios para tu vida, la palabra de Dios para tu vida, las promesas de Dios. No se la dejes al alcance del enemigo. No permitas que nada ni nadie te distraiga, te obstaculice con la palabra que tú recibes del Espíritu Santo, con la palabra que tú tienes para tu casa, para tu vida, porque el enemigo va a intentar romper esa palabra, asediarte para secarte. A Jerusalén solo le quedaba ese manantial de Gihón,
que está situado, como le decía yo, a las afueras de la ciudad, en la parte baja. Y dice Ezequías, ¿cómo podemos hacer para meter el agua en la ciudad? Dirá que está a tu lado, Dios siempre te da una salida. El proyecto era inverosímil, se puede decir que imposible. Había que cavar sobre casi 1 kilómetro de roca dura, una especie de granito, a pico y pala desde el manantial para hacer un estanque con un desnivel suficiente para que el agua entrara dentro de la ciudad. Sellaban el estanque, entonces todo el manantial entraba y dentro también había que hacer unos estanques gigantes para almacenar toda esa agua que pudieran estar ahí por tanto tiempo. Le dicen, eso es imposible. Eso no lo ha pensado nadie. Cavar esa roca dura en Israel en pocos meses que viene el ejército que está, eso es imposible. Pero ¿sabes lo que veo yo cuando estaba entrando por ese túnel y vi aquellas marcas de cincel y todo el trabajo que se atravesó y toda la forma que tienen los judíos hoy en día de presentar todo ese proyecto para que usted lo entienda, con las luces que te ponen en esa pantalla de vídeo que decía cómo se cavó, que te hacen estar ahí dentro? Yo imagino, vino esta gente hace 2800 años con una palabra de fe y la dirección de su rey Ezequías. Y creo que cuando yo miraba eso, yo mi corazón, como el Espíritu Santo quiere trabajar en realidad dentro de nosotros, quiere cavar profundamente. Uy, cuán duro está nuestro corazón. Digo, a veces está más duro que la roca granita de Jerusalén. A veces está más duro el nuestro. Y quiere trabajar en ti. Y entonces se pone a profundizar dentro de tu vida. Y es una obra ardua, no se hace de la noche a la mañana. Pero tiene que contar con tu deseo. Tiene que contar con tu esfuerzo. Tiene que contar con tu dedicación, con tu buena disposición de hacer la voluntad de Dios. De que puedas ser corregido. De querer aprender. De valorar los logros, la entrega. No es fácil. A Ezequiel decían que eso es imposible. Una vez también le dijeron lo mismo a Jesús. Cuando Jesús le está hablando a los discípulos y le dice, el reino de los cielos es esto, dice, Señor, no sigas hablando, se nos está yendo la gente, nadie se va a salvar, eso es imposible. Lo que tú dices es imposible. ¿Se acuerdan la respuesta de Jesús? Lo que al hombre le parece imposible, ¿para quién es posible? Para Dios. Tú puedes pensar, yo cambiar en eso, tú puedes mirar al lado de mi esposa cambiar eso, eso es imposible. ¿O no? ¿Y cuántas cosas creemos que son imposibles de cambiar dentro de nosotros? Uno dice, no, es que yo tengo 70 ya y no cambio. Ay, claro, para ti es imposible, evidentemente, pero es el Espíritu Santo el que hace la obra. Jesús lo dijo, si es imposible para ti, es posible para Dios. ¿Por qué? Porque eso te hace depender del Espíritu Santo. Hace que tus defensas, que tus promesas, que la palabra dependa del Espíritu Santo. Por eso Ezequías protege el agua y comienza esa obra y manda soldados por un lado y por el otro y cavan y cavan y cavan y cavan y cavan y se encuentra. Y cuando se encuentran uno está un poquito más arriba que el otro. Porque no tenían los medios que tenían hoy para saber. Pero se escuchaban y conectan los dos y hacen ese canal que, vuelvo y le digo, después de 2800 años sigue metiendo el agua en la Jerusalén antigua. Y pasábamos por ahí, nos mojábamos con el agua, decía, qué obra de ingeniería para aquel tiempo. Decía, qué maravilloso es Jesús, que tú sigues trabajando en nuestros corazones, sigues tocando, sigues formando, porque quieres que el agua brote en nosotros. Jesús diría que los ríos de agua viva broten en su interior. Y usted va hoy a Jerusalén y todo el centro de Jerusalén tiene ese canal que la cruza de un lado a otro y que mete el agua de fuera de la ciudad adentro de la ciudad. Y eso es lo que quiere hacer el Señor. Que nosotros crezcamos en lo que Él tiene para nosotros. Por eso tenemos que reflexionar cada día en la palabra, en la que leemos, en la que nos es revelada, en las cosas que nos suceden. Entender qué está sucediendo en mi vida, qué agua se está moviendo, cómo el Espíritu Santo está trabajando dentro de mí, porque Él trabaja en nuestro beneficio. A veces necesitamos ser corregidos, a veces vienen situaciones difíciles, porque Él sigue trabajando en nosotros. Para que nadie te convenza de lo contrario cuando Él se derrame como quiera hacerlo. Para que no te saque de lo que Él te ha ido enseñando todo este tiempo que hemos estado caminando a trancas y barrancas y trabajando y siendo trabajada a nuestro interior y trabajado a nuestro interior. Y es como si hubiésemos picado porque el agua está entrando y tiene que entrar a raudales para salvar nuestras vidas.
para salvar la vida de nuestra generación. ¿Cuánta gente necesita del agua de vida? ¿Y qué ha estado haciendo el Señor con tu vida? Trabajando en nosotros, enseñándonos el camino. Pero vamos a tener que esforzarnos, vamos a tener que cavar hondo, que creerle a Dios para hacer realidad nuestros imposibles hasta que toda la palabra, amada iglesia, toda la palabra se cumpla. ¿Lo cree? Gracias, Jesús. Que se cumpla toda la palabra. Tus imposibles tienen que hacerse posibles. Tú le puedes decir, eso es imposible, Señor, para mí es imposible, pero yo sé en quién he creído. Y por eso voy a trabajar en ello. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Y quiero terminar con un texto el día de hoy. Me acompaña la pastora. Cuando viene Jesús a la tierra, hay un relato que siempre nos ha sorprendido, ¿verdad? Cuando llega aquel ciego delante de Jesús, y Jesús no le dice, quiero que sea que ve, sino él escupe en tierra, ¿recuerdas? Se lo pone en los ojos. Y no le dice, abre los ojos ahora. ¿Sabe lo que le dice, verdad? Vete a lavarte al estanque de Siloé. El estanque de Siloé, el estanque que había hecho sequía siglos antes, que almacena el agua del corriente del manantial de Gihón. Cuando circula todo Israel, ahí termina en esa enorme piscina, la más grande de su época, donde se desembocaba todo ese manantial. Siloé significa el enviado. Jesús llega a Jerusalén y hace el milagro. Y digo, Señor, ¿por qué hiciste ese milagro? No le dijiste, quiero ser, ve. No le escupes delante de todo el mundo. Le unta los ojos con barro. Nos acordamos de Génesis, el barro, el que hace el hombre. Y lo manda al estanque del enviado, al estanque del Mesías. Juan 9, 6, 7. Habiendo dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, le untó el barro en los ojos. Le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir el enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Gracias, Jesús. Espíritu Santo de Dios. Las aguas del Siloé son recogidas en el afluente de Gihón. A 1 kilómetro pasan por todo Israel, por todo Jerusalén, perdón, y terminan en ese estanque. Jesús vino de la tierra, fue enviado del cielo. Él tuvo que pasar su proceso, caminó, tuvo que llamar a sus apóstoles, estaba trabajando en nuestras vidas, como sigue trabajando en nuestras vidas. Él dice, es necesario todo lo que yo voy a pasar para que usted pueda ver. Pero a usted le va a decir algo. Ve, lávate. Escucha lo que Dios te dice para poder ser transformado. Haz lo que Él te dice. ¿Cuántos quieren avivamiento, despertar? Haz lo que Él te dice. Si todos sabemos lo que tenemos que hacer, cada día enamorarnos más de Él. ¿Cómo te enamoras? ¿Cuándo te vas enamorando? ¿Cómo me enamoro de mi esposa? Cuando éramos novios nos íbamos viendo, quedábamos aquí, quedábamos allá, nos dábamos una miradita, tirábamos un beso volado, después ya nos juntamos un poco más. ¿Cómo te sigues enamorando? El trato diario, el ver lo hermoso de la otra persona. Te sigues enamorando. Es verdad que el amor pasa por diferentes etapas, pero tú te sigues enamorando cada día más. Y cada día pasan los años y dices, uy, parece que te quisiera más que lo que te quería ayer. Porque es el Espíritu Santo que hace una obra. Yo hace meses digo, yo estoy como si fuera de luna de miel todavía. Y en la medida que te enamoras más del Espíritu Santo, te enamoras más de tu esposa, te enamoras más de tus hijos, te enamoras más de tu trabajo, te enamoras más de las personas, de los ruines también, te enamoras de los ruines, porque soy qué pobre ruin, necesita de Dios. Te enamoras, ¿por qué? Porque Él es la esencia de todas las cosas. Él sigue manando. Y por eso te da instrucciones precisas, poco a poco. Ve esto, lo otro.
El ciego se podía haber quejado, haber dicho, no, al otro lo sanaste de primera, a mí me vas a mandar a dónde, voy a pedir ayuda para ir ahora al Siloé a bañarme. Él fue, hizo lo que Dios le dijo y regresó cantando, habiendo vivido el milagro de Dios, dando testimonio. ¿Qué quiero decirte hoy, iglesia? Quédate con esto. Que los deseos del Espíritu Santo sean lo más importante para tu vida. Que cuando tú veas un deseo que el Señor dice, voy a luchar por ese deseo. Señor, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo a mi corazón? ¿Quieres que te conozca un poco más? ¿Quieres que conozca tu palabra? Voy a forzarme por buscar tu palabra. No porque tú me ordenes, sino porque deseo conocerte más. ¿Qué hago que te va a costar? Hay un esfuerzo que dar, pero Él lo va a hacer. ¿Cómo quieres que trabaje? Sé valiente, sácase valor, porque todos los hijos de Dios nacemos con el ADN de los cielos y somos valientes. Los valientes conquistan reinos. Solo los valientes. Hay un sello de valentía en tu corazón que muchas veces el creyente no llega a sacar. Lo tienes que sacarlo, tienes que despertarlo. ¿Cómo lo despiertas? En la unidad con el Espíritu Santo. A medida que le buscas, que le anhelas, algo, valor va saliendo dentro de ti. Lo que antes te daba miedo de afrontar, ahora lo afrontas. Quizás antes te daba miedo esto, te daba miedo lo otro, y ahora tú entiendes que no eres tú, que es el Espíritu Santo en ti, y tú vas adelante. Quizás antes te daba miedo llamar la atención. Decías, no, que después me van a... No, ahora llamas la atención, con amor, con sabiduría, con respeto, pero afrontas tus problemas. ¿O no? Hay que ser valiente. Valientes para corregir un niño, sí, hay que ser valientes para corregir un niño, porque la gente dice lo que le dé la gana. Hay que ser valiente para hablar con un padre en un colegio, con el profesor, y decir, mira, está pasando esto. Hay que ser valiente para decirle, no, a mi niño no lo cambias, no lo viste tú de Halloween. Hay que ser valiente. ¿O no? Hay que ser valiente para decir, yo no participo de eso. Cuando todos tus colegas en el trabajo están haciendo esto de la otra manera, hay que ser valiente para decir, no, con diplomacia, con sabiduría, no, ya verdad que no. En la universidad hay que ser valiente. Hay que ser valiente, Sergio, tú lo sabes, como jefe, para decirle a alguien, mira, no puedes seguir trabajando aquí. Hay que ser valiente. Con todo el amor del mundo, me llegó esta queja, me llegó esta, sé que tienes eso, he intentado ayudarte, no puede ser, porque no es mi empresa. ¿De quién es la empresa, Sergio? Hay que ser valiente. ¿Estamos preparados para ser valientes? Porque no hay líder que no sea valiente. Y no hay valiente que no sea líder. Hay que ser valiente, Leticia. ¿Cuántas cosas te encuentras en la calle? Valiente. La valentía se va formando también en nosotros. Valiente para decir, Señor, ¿cuáles son tus deseos? Voy a luchar por cumplirlos. Escucha primero sus deseos. Y que seas determinado y esforzado. Estar dispuesto a poner manos a la obra. Que hay que hacer un túnel. Llegaremos a terminar ese túnel. Ese que decía, lo van a terminar. Porque hay que defender esta ciudad. Porque esta tierra le pertenece al Señor. Porque hay que regar las vidas con el poder del Espíritu Santo.